Vamos a arrancar entonces. Neptuno retrogradando y Luna Nueva son dos eventos que tenemos para esta semana muy importantes, muy significadores porque están precisamente regidos en los signos de agua. Somos agua, casi que en un 90 y tanto por ciento los seres humanos, el planeta azul. Por lo tanto, todo lo que suceda con el agua tiene mucha relación con nosotros. Eh, la luna nueva en cáncer es una luna muy importante porque es una luna hacedora de casa, de hogar, de lo que me contiene. Pues bienvenidos todos, muy buenas noches, gracias por la audiencia, tan atentos como siempre. Rafael, muy buenas noches, otro de nuestros jueves. Cumplimos un año, ¿no? De hacer esto. Muy buenas noches, Juan Carlos. Muy buenas noches a toda la audiencia. Estamos de aniversario. Se cumple un año desde que comenzamos con estas bellas tertulias. Comenzamos con la Venus en Leo, ¿sí? Allá por el 2021. Así que bueno, agradecido de que la vida nos haya encontrado y bueno, seguimos por mucho más tiempo promoviendo y divulgando y bueno, justamente conectando con la audiencia que siempre es muy grata con nosotros. Rafael, y es que yo te vi en un video con Cora Negroni y vi unos ejemplos que ponías de Tauro, creo que era la con Juno, algo así, que era que la caja de herramientas. Y bueno, ahí mostrabas unos ejemplos que dije, ah, estos ejemplos, qué practicidad para mostrar este lenguaje de lo psíquico tan bello. Y por eso te contacté y bueno, arrancamos. Feliz aniversario, mi querido amigo. Así es, amigo, sí, sí, así se fue dando, que me has escrito una vez y bueno, se generó toda esta dinámica que es muy interesante también cuando uno empatiza con el otro tanto y se genera, ¿no? Una sinergia que muchas veces, además de la cuestión astrológica, también a la distancia, se genera un vínculo humano que para mí es sumamente gratificante. Y para mí también, Rafael. Bueno, pues apenas para todo lo que vamos a hablar de cáncer y de Neptuno y retrogradación y demás, pues fíjate que precisamente cáncer tiene que ver con esa unión no de mente, no de ideas, sino de sensación. Es esa sensación que con la que uno siente esa empatía o esa comunicación en otros planos. Es como una cercanía o también viceversa, ¿no? Porque cáncer también con la protección que tiene, si algo no le gusta, si algo no le cae bien, se cierra totalmente y se blinda, ¿sí? Sí, de esa manera es donde el cangrejo utiliza el caparazón. Bueno, que al ser el primer signo de agua y recibir toda la oleada emocional, es tanta la emoción que tiene que justamente lo utiliza para dar lugar a esa frase de que es duro por fuera y blando por dentro. Tuvimos esta luna nueva este martes, anteayer, que fue muy importante. El sol y la luna se unieron y ni más ni menos, ¿sí? Se recibió una cuadratura de Júpiter y el Sol y la Luna se unieron con la Luna Negra. Recordemos que esta lunación se dieron a los 7 grados del signo de Cáncer. Yo, Juan Carlos, esta luna yo la he interpretado como que es la gran posibilidad de desplegar el talento canceriano, que yo siempre lo digo, que es el de ahorrarse problemas, el de anticiparse a, acá hay una zona de peligro, GPS, gira a la derecha, giro a la derecha. Porque, como también esta luna hace un trígono con el asteroide Vesta, que habla de talentos, que está en el signo de Piscis, es el talento de la intuición de percibir dónde hay un campo minado o donde hay una zona peligrosa y dentro de lo que podemos evitar, poder ahorrarnos problemas. Voy a tomar un café con alguien y percibo que esa persona tiene algo entre manos,
Bueno, por cortesía me quedo unos 10 minutos más y bueno, chau, chau, adiós. Y también, al estar la luna negra ahí, hay unas reminiscencias del pasado, de aquellos momentos no resueltos que nos han desatado algún enojo, algún tipo de sentimiento que se quiere emancipar. Y da lugar a que quizá nos enojemos por lo que no creemos que estamos enojados. Ese tema como lo planteas, enojarnos por lo que simplemente eso con Lilith es como un enojo porque sí, y se desborda de repente. Entendamos este punto de esta luna negra que representa. No es un planeta, ¿sí? Es un punto matemático, es un cálculo que se hace de cuando la luna está más lejos de la Tierra. Por lo tanto, al estar más lejos, como la luna gira alrededor de la Tierra, pues tiene una fuerza centrípeta. Cuando está más lejos es cuando podría salir disparada. Es decir, ya no más, me voy, me largo. Eso quiere decir un poco Lilith. En la mitología judía, pues Adán y Lilith fueron creados del mismo barro. Y Adán empezó con sus temitas de querer subordinar a Lilith. Y Lilith le dijo, lo único que yo tengo es que morirme, yo no tengo que hacerle a usted nada, ni tengo que hacer lo que usted quiera. Y entonces decide largarse y se consigue más de un demonio fuera del paraíso. Posteriormente ya le dieron a la sumisa Eva, que salió de la costilla, pero es muy distinto. Entonces fíjate cómo la energía de Lilith es una energía libre, autónoma, que busca ser dueña de sí misma. Por lo tanto, es bien curioso que tengamos una luna nueva con Lilith porque son dos energías antagónicas. Mientras que Cáncer es una energía que busca la dependencia, que mis hijos dependan de mí, que yo dependa de mis hijos o de mi familia, ¿sí? Lilith busca la independencia, ¿sí? Entonces es una luna nueva que tiene una antagonía ahí de por medio. Esta luna nueva es como un llamado a no querer depender de, ni económicamente, ni emocionalmente, de situaciones o de familiares y demás. Entonces es una luna rebelde que busca emanciparse, romper estructuras, hacerse cargo de sí misma y decir, pues me voy, me largo y me consigo más de un demonio por allá afuera y que pase lo que tenga que pasar. Eso es mucho la energía de Lilith, ¿no? Versus Cáncer, que es la familia, el pechiche, como el abrazo, pues generan una cierta antagonía. Yo pensaría que es una luna nueva que está más bien buscando libertades, no quedar en subordinación. Totalmente de acuerdo. Y este antagonismo se ve aún más evidenciado porque el Sol y la Luna, al recibir la cuadratura de Júpiter en Aries, todo lo que toca Júpiter, y más aún en cuadratura, lo amplifica demasiado. Entonces, las cuestiones de las tradiciones, que es algo digno del signo de Cáncer, están tan instauradas que justamente Lilith lo que busca es el hecho de romper con lo tradicional, ¿sí? De rebelarse por lo tradicional. Justamente por eso también es la renuncia al paraíso, que dio lugar a lo tradicional de alguna manera en la mitología. Entonces, como hay toda una cuestión canceriana que invita a seguir las tradiciones, no seguir las normas impuestas, porque eso es Capricornio, sino seguir la repetición de conductas que dan lugar a hábitos y a la cultura. Entonces ahí Lilith, sí, de alguna manera busca romper con eso y diferenciarse de alguna manera. Ahí está la emancipación. Por un lado, con esto de los enojos, ya que está en el signo de Cáncer, Cáncer siempre se refiere al pasado, es como que da lugar a que nos podamos enojar por algo, en una situación actual, pero en realidad es un enojo que se viene gestando por algo que ocurrió, no sabemos hace cuánto, si hace 5 años, 30 años, 40, pero
es como un hoyo a presión que quiere salir, quiere salir. Entonces, por eso digo, hay una tendencia a enojarnos o con la persona equivocada o en la situación equivocada, y en realidad es por algo que ya pasó y que no está resuelto. Acá la clave es sublimar, 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 sublimar. Mercurio está en el signo de Géminis, Venus está en el signo de Géminis, la escritura creativa para conectar con ese enojo es increíblemente bien, perdón, es una increíble herramienta para hacer uso de. Hay muchas maneras, ¿sí? Y es que fíjate que lo que viene de atrás ni siquiera también puede ser personal. Con cáncer incluso puede ser una carga ancestral que se estaba rebotando de generación en generación, que necesito emanciparme de esa carga. Esta carta está hecha para cuando fue la luna nueva, que fue el 29 de junio, en latitud y longitud cero, o sea, es para todo el mundo, no para un país específico. Y fíjate que nos da luna nueva en casa 2. Esto quiere decir en cierta medida que esas rupturas que yo genere en esta situación me están dando un valor, ¿sí? Entonces, estoy rompiendo una cadena ancestral que venía rebotando y me genera un valor interno, individual. Por lo tanto, yo creo que con esta luna con Lilith es emancípate, rompe esas cadenas. Tú no tienes por qué depender de nadie, ni económicamente, ni emocionalmente. Tú eres tú, individual. Por eso nacemos individuos. No nacemos dos cabezas, dos. Podemos nacer como gemelos, pero individuales, ¿sí? Y esto lo que representa un poco es reconoce ese proceso de individuación. En cáncer es cultiva y cosecha tu propio ser, tus espacios individuales, tus tiempos, cultívalos, que ahí puede haber grandes riquezas, buscando emanciparte de aquello que te estaba atando y reteniendo. Sí, y además al estar en la casa 2, que tiene que ver con la autoestima, es una invitación de alguna manera a no hay por qué responder para tener una autoestima a lo tradicional, al tipo de cuerpo que sale en las portadas de las revistas. Digamos, puedo generar mi propia autoestima desde el afuera, hablando de lo corpóreo en este caso, a mi propio estilo propio. No tengo por qué tener un look o vestirme de la manera tradicional, como está de moda, por decirlo así, para seguir a la manada, sino que hay una cuestión de encontrar mi propia impronta desde Lilith, ¿sí? Entonces, esa cuestión apela a la originalidad, ¿sí? Termina apelando a sacar esa cuestión original que rompe con las costumbres que hacen creer de cómo tiene que ser el autoestima que está tradicionalmente concebido. Rafael, y fíjate que al estar en casa 2 y esto, esa autoestima también tiene que ver con cómo me hago cargo de mi economía. O sea, de alguna manera, esta luna nueva lo que está diciendo es, en la medida en que yo pague mis cuentas, en la medida en que tenga los servicios que yo pago para sobrevivir en este mundo y la renta y eso es algo, es una sustancia primordial que a veces se obvia y uno cree diciendo, no, pues es que este apartamento me lo paga mi papá, por ejemplo. ¿Sí? Y eso en el inconsciente termina generando una dependencia oculta. ¿Sí? Cuando uno empieza a pagar sus propias cuentas y a tener más dominio de su propia economía, también empieza a generar abundancia, ¿sí? Porque una cosa va atada a la otra, ¿sí? Si tú no tienes la necesidad porque tu papá te paga, por ejemplo, ¿sí? Pues entonces no buscas más, ¿sí? Si tú tienes la necesidad, buscas lo que te sustenta y además se abre un panorama nuevo, novedoso.
Por eso es tan importante cuando uno tiene en la adolescencia 18 o 20 años, empezar a generar sus propios espacios pagados por sí mismo. Es decir, puede ser que se baje uno de estrato socioeconómico porque mis papás tenían un poco más de recursos y demás, pero cuando yo empiezo a cultivar esos espacios individuales, por más de que se baje de nivel, eh, generan una mejor abundancia que si simplemente estoy debajo del ala de mi mamá o de mi papá económicamente. ¿Sí? Esta luna nueva yo diría que es un reset para ello, ¿sí? Que está diciendo empodérate, que ya vendrán nuevos recursos en la medida en que tú te empoderes de los tuyos, de lo que tienes básico. Sí, con esta Lilith es también una oportunidad de destete, ¿no? De ese corte de cordón umbilical que, digo, más allá de la independencia para con los padres, por más que uno viva solo, puede existir aún esa simbiosis que aún no se provoca ese corte de cordón umbilical, que no tiene que ver con dejar de amar a los padres, al padre y a la madre, no tiene que ver con eso, sino que justamente la propuesta es la de ir adquiriendo un poco más de la esencia del signo siguiente, que es Leo. ¿Por qué? A ver, ¿cuál es la función de Cáncer en relación a Leo? Leo es nuestra persona, nuestra identidad propia, ¿sí? Que es nuestra personalidad. Una personalidad no es un ente aislado de un día para el otro. Para eso está Cáncer. Como Cáncer es una repetición de conductas, de ahí es donde se forma una personalidad. O sea, es necesario repetir conductas para que se forme un hábito y una personalidad propia. Entonces, por eso Leo es ese miembro de la tribu canceriana que sale en forma de león a mostrar al mundo quién es. Por eso la etapa adulta empieza en Leo, de alguna manera. Entonces es una invitación, un poco un preámbulo, esta luna nueva, a lo que se va a venir en la próxima temporada leonina. Claro que repetimos y repetimos de niños, empezamos a repetir y así aprendemos, y repetimos una secuencia de vida, lo que vivimos en nuestro hogar paterno-materno, la forma como nos dieron amor, como recibimos amor y como entregamos amor allí en ese círculo protegido, llamémoslo, nos va a enseñar cómo tenemos que hacer nuestra vida más adelante. Pero precisamente como es una luna nueva con Lilith, lo que está diciendo es, date cuenta de todas las repeticiones que has hecho durante los 18, 20 o 25 años, o incluso 30 años de vida, si te has quedado ahí detenido en el tiempo con tu familia, porque esas repeticiones, el único objetivo que tienen es que tú resplandezcas en tu individualidad. Entonces aprovecha esta luna nueva para poder hacer unas rupturas de decir, ¿quién soy yo realmente? Ya no por la repetición materno-paterna, sino por mi propia sustancia, mi propia esencia. ¿Dónde están mis recursos, mis valores? ¿Y cómo los empiezo a generar? Así no sean del mismo tamaño que mis padres, pero que van a ser los que me van a contener en esta vida, en esta existencia. Y ahí se abre una puerta a la abundancia y al brillo individual, que de otra forma no se abre. Si yo digo, es que estoy en mi casa porque acá puedo ahorrar y entonces es porque ahorro y así voy a comprarme un apartamento después cuando salga de la casa de mis papás, eso no sirve así, ¿sí? Porque puedo ya llegar a tener el dinero y termino no comprándolo o no viviendo allá. Esto funciona es un poco al revés, me lanzo a la acción, no voy a tener los suficientes recursos para ahorrar, pero ahí la misma generosidad y abundancia se va abriendo en oportunidades. Mientras que si estoy en casa paterno-materna, la vida se estanca, se retiene, se detiene en el tiempo y termino no avanzando. Porque además estar cerca de los papás tiene un problema y es que ellos nos roban la adultez inconscientemente. ¿Sí? Porque ellos, como nos conocieron de bebés, creen que nos pueden solucionarlo todo. Entonces nos roban la adultez. Y eso es un riesgo que se corre y por eso la abundancia no se abre puertas.
En este momento tenemos a Júpiter entrando en Aries y esto está diciendo, arriésgate, lánzate, abre nuevas posibilidades. Sí, y además Júpiter en Aries conectando con el Sol y la Luna en Cáncer. Júpiter en Aries es conquistar, palabra ariana, el sentido. Entonces, es conquistar qué sentido tiene mi identidad de pertenencia, mi relación de dependencia con mi familia. Entonces, ahí Júpiter es la llave para encontrar, para embarcarnos en ese viaje jupiterino, para ir en búsqueda, ¿sí?, de las respuestas acerca de cuál es en dónde está ese cordón umbilical, ¿sí? Y de qué manera se encuentra la libertad jupiterina y de qué manera se planta la semilla ariana para lograr esa independencia, para justamente encontrar el yo soy ariano, ¿sí? Que desde ya no es lo mismo que la individualidad leonina, pero es el primer paso, ¿sí? Entonces, acá es donde Júpiter, además, tiene que ver con esto de lanzarse a esta aventura, ¿sí? Es lo que le da el sentido a todo el viaje al pasado canceriano para ir revisando estas raíces en pos de que Lilith se emancipe. Y también para revisar esos enojos del pasado. O sea, Júpiter es esa luz, esa linterna que va hacia el inconsciente de la luna siempre es inconsciente, para ver qué es lo que estaba albergando nuestra caja negra y poder entrar en ese sótano, iluminar y ir encontrando las respuestas. Entonces, los actos fallidos están a la orden del día. El inconsciente es un inconsciente vivo que habla, con Júpiter conectando con la luna, sobre todo. Y Rafael, no solamente, bueno, acá pusimos el ejemplo del adolescente joven, primera juventud que empieza a salir, pero de la misma forma volvemos y nos agarramos a distintas tetas. Es decir, a nivel laboral, a nivel económico, a nivel relacional, volvemos a encontrar esas grandes madres que nos dan una serie de estabilidad y protección. Entonces, si ya somos 30, 40, 50 o 60 o 70 o 80 años, vamos a tener siempre unas madres, llamémoslas, por ejemplo, la gran madre trabajo que me da mi quincena todos los días, ¿sí? Pero que estoy totalmente inconforme, saturado de estar repitiendo los mismos esquemas toda la vida, durante 10 años. Esa es la misma madre con la que nací, reflejada ahora en mi jefe o mi jefa que están allí. Y que tal vez en este momento con esta luna Lilith que está diciendo es como emancípate. ¿Cuántas posibilidades has dejado de hacer y vivir en pro disque de una seguridad? Es exactamente lo mismo como si tenemos 30 o 40 años y seguimos viviendo debajo del ala de la mamá. Es lo mismo pero en otra secuencia, ¿sí? Es muy importante que con esta luna podamos observar aquellas cosas que yo considero como fijas o inamovibles a nivel de mi estabilidad y de mi seguridad, que necesitan tener una remoción. Y eso puede tomarse en distintos ámbitos, ahí lo tomé también en lo laboral, pero también lo puedes tomar en el ámbito de lo moral. Aquellas ideologías que yo sentía, que es que si yo soy de un partido político, si soy de una sustancia especial, religiosa o moral, es lo que me da seguridad y certezas. Y llega Lili y dice, bueno, pero ¿hasta cuándo? O sea, ¿hasta cuándo vas a seguir mamando de esa teta? ¿Sí? Si eso ya es inoficioso, ya no está nutriéndote, ya no está dando una buena sustancia. Por eso
Esta luna nueva es la luna de la emancipación de aquellas cosas que yo he considerado que han sido buenas, interesantes, me han dado una buena sustancia, pero que ya necesito darle una evolución, un paso adelante. Sí, estoy de acuerdo. También lo veo como una forma de renovar esos lugares de cuidado canceriano, porque, digamos, muchas veces, no es que digo se dice, pero de alguna manera cáncer es el signo de los más humanos que nos definen como mamíferos. Siempre necesitamos un cuidado en algún lado, una zona de protección. Yo creo que es la invitación para encontrar otras zonas de protección que nos hagan evolucionar desde el lugar en donde estábamos. No tanto una cuestión de, lo veo yo así, ¿no? De buscar una individualidad total, porque no sería humano, ¿sí? Cáncer es un signo sumamente humano de la cuestión mamífera, ¿no? De tener siempre un abrazo, porque si no, sería ya demasiado individual y capaz, me parece a mí, que es la invitación a ir encontrando otros lugares para habitar y que nos habiten, ¿sí? Sí salir de estos lugares, como estamos hablando, donde ya caducaron, pero sí para ir encontrando nuevos nidos. Qué belleza eso que dice Rafael, porque con una luna nueva en cáncer es fundamental sentirse acogido, contenido, ¿sí? Por eso fíjate que cáncer a nivel de humano representaba a los persas, que los persas con todo y que eran nómadas llevaban su alfombra y a donde llegaban extendían su alfombra y ahí sentían que estaban en su territorio. Entonces esto es muy importante tenerlo presente porque con cáncer necesito encontrar mis territorios, mi gente, donde puedo expresar mi lenguaje, mi cultura, lo que soy, y ahí me siento en casa. Exacto, sí, sí. Y esta es una gran oportunidad, sobre todo también para ir investigando y curioseando esos nuevos nidos, ya que estaba Mercurio y Venus en Géminis. Entonces, abrir el juego, ¿sí? De, de abrir diferentes puertas que van apareciendo los diferentes nidos, ¿sí? Y capaz de tener más de un nido también. Estamos con cuestiones de Géminis ahí que es para ir multiplicando esos lugares para que nos habiten y habitar. Que nos habiten y habitar. Qué bonita frase esa, hermano. Cómo es importante con cáncer. Rafael, y fíjate también, se celebra, por ejemplo, en España o en Europa también se celebra San Juan, ¿sí? Las hogueras de San Juan y demás. Y se celebran en el mismo solsticio que tenemos de diciembre, ¿sí? O sea, y a nivel de la mitología judeocristiana se habla de San Juan el precursor de Jesús. Primero llega San Juan, o sea, estas fechas, cuando el sol entra en cáncer, y posteriormente llega Jesús en 24 de diciembre, ¿sí? Entonces son fechas muy paralelas, que además las vemos, ¿no? Hay vacaciones también en diciembre y en junio, o sea, son fechas que están siendo reflejo siempre, y que están llamando la atención de hay que crear una estructura interna materna que cuide de nosotros mismos, una madre suficientemente buena que nos atienda internamente. Eh, Fíjate, Cáncer y Capricornio, invierno y verano, hemisferio norte y sur, inversos en diciembre o en junio, van a estar allí siempre presentes. Una casa cálida para invierno o una casa fría para verano, en todo caso está diciendo, necesito cuidar de mi casa, que no le entre mucho frío o que no le entre mucho calor, ¿sí? Esto lo que está diciendo es, debo cultivar una sustancia que me dé un armazón, un cuidado interno para habitar y, y que me habiten, ¿sí? De las dos formas. Sí, porque cáncer tiene las dos funciones, ¿no? Cuidar y ser cuidado también. Bueno, esto es lo que nos trae lo que nos trajo y nos traerá la luna nueva. ¿Te parece incursionar en Neptuno retro? Por supuesto. Bueno, Neptuno retrógrado en Piscis, el 28 de junio
al 4 de diciembre, desde los 25 grados hasta bajando a los 22 grados. Primeramente, Juan Carlos, empezando desde la baja vibración de Neptuno, yo quiero citar este ejemplo, ¿sí? Yo creo que una enseñanza que lamentablemente nos dejó una persona, ¿sí? Por llamarlo persona, llamada Ted Bundy. ¿Quién fue Ted Bundy? Ted Bundy fue un asesino serial de los años 70, parte de los 80, de Estados Unidos, asesino de mujeres. ¿Por qué lo traigo a colación a este personaje? Era una persona que rompió el molde de asesino serial, porque dejó de alguna manera un legado que es: la primera impresión no es lo que cuenta. Era una persona sumamente seductora, apuesta, una persona que parecía un ángel. Se decía mismo en Netflix, hay un documental, la cinta de Ted Bundy, que la gente decía toda persona que quiere para esposo de su hija. Era una cuestión que seducía y jamás nadie podía pensar que era un monstruo, ¿sí? A las mujeres se le presentaba como un dulce. Bueno, las atrocidades que hacía era increíble. ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque de alguna manera rompió con el arquetipo de que un asesino tiene que tener los dientes afilados y cara de monstruo y de demonio. Era un ángel, parecía un ángel, pero era el diablo en persona. Hay una película, se hizo incluso extremadamente cruel y malvado, una cuestión así. Bueno, a lo que voy, ¿por qué pongo este ejemplo? Porque Neptuno retro nos hace invitar a ver de que muchas veces las personas que pueden aparecer como las más bondadosas del mundo, las que son, que uno conoce y aparece como lo más lindo del mundo, lo más generoso, pueden ser los peores o las peores, ¿sí? Me centro mucho en este personaje, perdón que me explaye tanto con esto, porque rompió justamente con la idea de que la primera impresión es la que cuenta. Rompió con ese algoritmo. Entonces, es una gran invitación, este Neptuno retro, a que se desenmascare a las personas que quieren intentar estafarnos o quieren intentar seducirnos de cualquier manera o cualquier objetivo con un cometido que en realidad esconden otra cosa. Esta persona era una celebridad que uno ve el documental porque aparecía en cámara todo el tiempo. Los juicios eran de los más mediáticos del mundo en ese momento. Y una persona que tenía un carisma, que manipulaba incluso a los jueces con una sonrisa que nadie podía creer. Tenía su club de fans incluso. Pero nadie podía creerlo, que esa persona haya hecho todo eso. Entonces me parece que es un excelente periodo, porque además, durante todo este periodo, Neptuno va a formar un trígono con Lilith en Cáncer. Entonces, como las funciones de Neptuno bajan, podemos estar muy atentos a dónde puede haber demonios alrededor. Me parece excelente. Todo lo que brilla es oro. Sí. Sí, y es que como Neptuno tiene la magia para endulzar, para enmascarar, para hipnotizar, ¿sí? Ahora que se pone en retro, puede ayudar esa sustancia de Neptuno retrogradando a que podamos ver quién es quién, qué es qué. ¿Sí? Sí, dicen que Neptuno trae ilusión y desilusión, pero realmente lo que trae es verdades, ¿sí? Porque realmente me desilusioné de este amor o realmente encontré la realidad quién era.
¿Qué era? Sí, más bien. Entonces, puedo ver como que Neptuno me puso una nebulosa alrededor, o más bien, cuando me desperté pude encontrar quién era qué era qué. ¿Sí? Y en ese sentido es muy interesante este ejemplo que pones, Rafael, porque a veces no vemos las realidades. Es más, yo diría que el 90% de las situaciones no vemos la realidad, sino vemos es lo que tenemos dentro y lo que queremos ver. ¿Sí? Entonces, estamos omnubilados por una fantasía y una idealización y no vemos al ser humano que tenemos enfrente. Y queremos que ese ser humano sea los sueños que tengo frente a ellos. Entonces, ahí me engancho y me subo en ese tren de la ilusión y la fantasía. Y después cuando ese personaje aparece en su realidad, no lo admito, porque digo, esto no puede ser, me desilusionaste. No, no me desilusionaste, es que tú me pusiste una fachada, me pusiste un disfraz que quisiste ver. ¿Sí? Entonces Neptuno retrogradando ayuda a quitar un poco ese disfraz y a ver quiénes son las personas que realmente me están rodeando, quién es ese amor, quiénes son esas instituciones o eso que yo le he endiosado o que he puesto en el curubito allá, en lo más elevado, ¿sí? Porque me ayudaba y me sustentaba que fuera de esa forma. Pero cuando lo veo realmente, pues no es así. Entonces Neptuno retrógrado ayuda a ver todas esas situaciones de realidad. Así es, totalmente. Y sobre todo, entre lo que es el 26 de julio y mediados de octubre, que va a estar conjuncionando con Juno, que este Juno en ese periodo va a estar retrógrado, bueno, ahí es donde también, de alguna manera, nos vamos a dar cuenta en el plano del romance, ya que Juno en Piscis, bueno, es mucho el ideal del amor, ¿sí? ¿Qué tanto estábamos idealizando un amor correspondido, no correspondido, cuando se le asignaba a la otra persona únicamente virtudes, ¿sí? Y no se estaba viendo que la otra persona era un ser humano que tenía defectos, como cualquier ser humano. Entonces ahí nos podemos desayunar de que, uy, o la pareja que tengo al lado, o la persona que estoy conociendo, tiene defectos porque es un ser humano. Entonces, bueno, ahí el castillo de cristal un poco, ¿no? Pasa a resquebrajarse un poco. Entonces, ahí también, de alguna manera, se desneptuniza un poco la cuestión y se dejuniza un poco todas esas cuestiones y los invita en el área de lo que es el romance a, bueno, estar un poco más con los pies sobre la tierra, ¿sí? Hay también menos Disney. Menos Disney y más amor real, más amor humano. Es, Es que, es es que podernos enamorar más bien de un ser humano y no de una imagen. Fíjate, cuando se meten en una cama dos personas, se meten cuatro. Se meten los dos reales y los dos imaginarios. ¿Sí? ¿Cómo sería interesante con este Neptuno retrogradando con el asteroide en conjunción poder hacer un compromiso más real con personas reales, de carne y hueso, con personas que pueden estar cansadas un día, por ejemplo, que pueden estar de mal genio y que no pasa nada, que la sigo amando o lo sigo amando de la misma forma porque sacó su humanidad, no pasa nada. Me puedo incluso encontrar con un verdadero amor allí y no con un amor ilusorio de las cosas. exacto, porque esta es la invitación a darnos cuenta que muchas veces con el amor desde el sentimiento no es suficiente, que muchas veces hay que
regar la planta todos los días, desde los actos, desde las cuestiones prácticas, desde las cuestiones operativas, desde la acción, que consentir, que obviamente es la piedra, ¿no? La base, pero no tiene por qué ser siempre suficiente. Yo puedo sentir, pero no hacer nada. Entonces, entonces, invita a que justamente todo ese amor en este plano, hasta uno se dé cuenta de que se estaba durmiendo de los laureles, o no estaba haciendo cosas por el otro, o estaba diciendo, sí, está bien, yo te amo, pero ¿qué estoy haciendo al respecto con el amor? Sí, lo siento el amor, pero no estoy haciendo nada, estoy quieto, estoy de manera pasiva. Y es que fíjate, Rafael, como cuando hablamos de casa de cáncer, fíjate lo que es el mantenimiento de una casa, ¿no? Si tú no lavas loza todos los días, te vuelve un caos. Sí. Si tú no barres, si tú no tiendes camas, si no cambias tendidos, bueno, todo lo que hay que hacer en una casa, ¿no? Pero cuando ya trasladamos eso mismo a lo emocional y a lo afectivo, ¿cómo es importante que se vea que con la pareja no, por el hecho de que nos casamos o que ya vivimos juntos, ya todo está hecho, sino que esto es un trabajo del día a día. Día a día yo necesito tender una cama, cambiar un tendido, ¿sí? Día a día necesito lavar loza, día a día yo necesito traer un detalle, estar atento de mi pareja, revisar en qué estamos, atender, cuidar. Sin mantenimiento las cosas no funcionan. ¿Sí? Entonces, eso es un poco también lo que está diciendo Cáncer allí, es como darle mantenimiento a tus seres amados. No creas que el amor ya es estático e infinito porque ya se consiguieron y se flecharon en un momento dado, sino que esto necesita de una renovación continua, constante. Siguiendo la metáfora que usás de la casa, sería como decir, bueno, ya está, ya compré mi casa, listo, ya es suficiente, no tengo que hacer más nada. No tengo que limpiar la loza, no tengo que tender la cama, ya compré la casa, ya está. Se mantiene sola. Ahí es donde hay que aplicar el signo opuesto complementario a Piscis, Virgo. ¿Sí? Entonces, bueno, pasa por este lado, ¿sí? Justamente la invitación es la de ocuparse, ¿sí? Por otro lado, Juan Carlos, dándole otra vuelta a este Neptuno retro, justamente como las funciones de la magia de la vida están mermadas al estar Neptuno retro, justamente lo que muchas veces podemos sentir es que la fantasía por la vida se pierde, ¿sí? Yo recuerdo en el último congreso de astrología virtual que tú y Martín Ochoa organizaron, que muy gentilmente me invitaron, yo había hecho una ponencia de cómo los demás planetas alimentan a Saturno, ¿sí? Saturno visto como la cruda realidad, cuando una persona está padeciendo la realidad desde ese punto de vista, lo había planteado, ¿no? Y cuando yo hablaba de cómo Neptuno, ¿sí?, alimenta a Saturno, de cómo lo alimenta por medio de la magia de la vida. Y yo me acuerdo que había dado el ejemplo de la película Belleza Americana, American Beauty. No sé si la recuerdan, que actúa esta actriz, Richie, ¿cómo era el nombre? Bueno, no me acuerdo. Que hay una escena, ¿sí?, de la película donde uno de los protagonistas, que es un muchacho que andaba todo el tiempo con su cámara de filmar, filmando situaciones, ¿sí? Cristina Ricci, sí. Filmando situaciones, filma una bolsa de almacén, bolsa de supermercado, que está volando, que se la lleva el viento. Una cuestión saturnina, real. De hecho, no tiene nada. Filma eso y la sienta a la protagonista a mostrarle la filmación. Y la protagonista le dice, como diciendo, ¿qué tiene esto interesante? Y el muchacho estaba fascinado por lo que había filmado. Ante un hecho saturnino, el muchacho lo neptuniza. Entonces,
es una manera, ¿sí?, de darle ese condimento a una masa de pizza cruda, a Saturno, ¿sí? Esa es una de las formas que tenemos ante este Neptuno retro, porque la magia es lo que está retrógrado, ¿sí? Lo que también está un poco retrógrado es la empatía hacia los que no son de nuestro círculo. La luna es la empatía, ¿no?, hacia nuestro clan. Neptuno es lo que trasciende la luna. Entonces, también va a ser todo un desafío el hecho de empatizar universalmente. La luna se conmueve si en el noticiero veo que sucedió una tragedia en mi país. Ahora, si Neptuno se conmueve cuando ve que hay un tsunami en Japón, ¿sí?, digamos que trasciende las barreras lunares. Ese es uno de los desafíos también de este Neptuno en retro, ¿no? Que muchas veces es muy bueno que Saturno esté retrógrado también, porque hace de que la realidad en sí no sea tan pesada. No estemos tan porosos a toda esta situación tan ajena muchas veces y ayuda a que nos centremos un poco y desmitifiquemos cosas. Sí. Sí, y hoy, mañana, pasado mañana, es un excelente momento para gatillar nuestra parte creativa neptuniana, para empezar a endulzar la vida. ¿Por qué? Porque hoy puntualmente, pasado mañana también, está la cuadratura Marte con Plutón, ¿sí? Plutón forma un sextil con Neptuno, ¿sí?, que eso lo va a acompañar durante todo este proceso de retrogradación, y Marte es el que forma la cuadratura con Plutón, la dinamiza. Marte lo que toca lo gatilla, lo acciona, Marte en Aries. Entonces, es poner manos a la obra para que Marte dinamiza a Plutón, le mande la información mediante sextil a Neptuno para que, a pesar de estar retrógrado, le empiece a poner a su manera esta magia a la masa de pizza cruda. Ya me dio hambre, Rafael, ya voy por una pizza. Genial, buenísima la charla de hoy, querido Rafael. ¿Se nos quedará algo más entre el tintero o ya esto es? No, la verdad que no. Este Neptuno retro, bueno, tenemos hasta el 4 de diciembre, o sea, se irán dando aspectos con otro planeta. Además es que fíjate, volviendo a la analogía de diciembre y junio, tuvimos 6 meses de magia al extremo con incluso Júpiter conjunción Neptuno y demás. Sí. Y ahora estos otros 6 meses son un poco más realistas, los que arrancan mañana que tenemos 1 de julio, el siguiente semestre, más aterrizados, menos velos, eh, menos endulcorantes, más realidades, sí, para mirar quién es quién, qué es qué. Diría que como síntesis, luna nueva, Neptuno retrógrado, lo que está diciendo es empodérate. Sí. No te delegues a otros, céntrate, asume tus responsabilidades económicas, saca adelante tu proyecto de vida, saca adelante tus sueños, tus interacciones. Lilith está diciendo emancípate, no te quedes allí eh, por comodidad en unas zonas de confort absurdas, porque eso abre la abundancia, eso es lo que abre la abundancia. Porque si tú no tienes la necesidad, entonces ¿para qué trabajo más? Entonces ¿para qué tengo novio o novia? ¿Para qué hago esto si acá mi mamá me plancha mejor que mi pareja? Entonces me quedo mejor aquí en casa, ¿sí? Esto está diciendo emancípate, hazte dueño de ti mismo.
rompe estos velos con Neptuno retrógrado de magia y de simbiosis que son absurdos para mirar realidades. Y de idealizar cómo sería y más bien investigarlo por medio de Mercurio y Venus en Géminis, ¿no? Ir viendo cómo sería y se hace camino al andar, más bien de cómo sería ideal, y si no es lo ideal no sirve, no, es más bien por medio de lo geminiano. Bueno, Rafael, deliciosa tertulia como siempre. Próximo jueves con Marte en Tauro y cuarto creciente de la luna que... Cuarto creciente con la luna en Libra, que es la próxima fase de esta luna nueva en Cáncer, que también va a tener mucho condimento. Nos vemos, mis queridos amigos, audiencia hermosa. Nos vemos en 8 días con Rafael Aragón para hablar entonces de este cuarto creciente y de Marte entrando en Tauro, poderoso. Es mi Marte, por cierto, Marte en Tauro. Ah, va a ser tu retorno marciano. No, marciano. Bueno. Cumpleaños cada 2 años Marte, pues ya vengo a celebrarlo próximamente. Perfecto. Muchas gracias como siempre, Juan Carlos, y un saludo muy grande a toda la audiencia. Chao, gracias por sus comentarios y estamos atentos debajo del video a sus